Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Es algo indescriptible poderles tener a cada uno de ustedes y haber podido venir por medio de ustedes pues a este mundo. El Señor les ha elegido, pues sí, es una gran bendición. Yo creo que es algo que no se tiene, muchas veces se dicen muchas palabras, ¿no? Que decir, simplemente es una gran bendición. Y queremos enviarles también un gran saludo a aquellas personas que nos siguen en las redes sociales. Y pues queremos también decirles a cada una de las mamitas que nos ven allá también a través del Facebook, del YouTube, pues que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Aprovecho también en esta oportunidad pues para saludarle a mi mamá que se encuentra en la ciudad de Tulcán, decirle que es una gran bendición, que ha sido un gran apoyo para mi vida, y asimismo a mis tías, a mis familiares pues que también nos pueden seguir, pues diciéndoles que el Señor les bendiga el día de hoy, allá también a la distancia donde se encuentran en la ciudad de Milán, Italia, pues que el Señor les bendiga muchísimo y que les siga dando la sabiduría que el Señor necesita que les provea a ustedes. Así que un gran saludo y empezamos el día de hoy. Yo sé que el día de hoy inclusive en sus casas van a tener más sorpresas. Es más, les tenemos preparado un pequeño detallito también nosotros al final del servicio a cada uno de ustedes, a los que se encuentran aquí en este lugar. Así que si todavía tú estás por ahí viéndonos, corre que tienes tu regalo aquí. Los que no pudieron venir pues se pierden el regalo. Lo importante es que la presencia de Dios inunde sus hogares y su corazón, ¿no? Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Amén? Amén. El día de hoy pues vamos a ver acerca de un tema que, si bien es cierto, yo creo que desde que éramos pequeñitos y aquellas personas que tuvimos la oportunidad de crecer en un hogar en donde obviamente se practicaba la tradición, la religión tradicional, por decirlo así, ¿no? Donde obviamente yo creo que todos en este lugar crecimos en un hogar en donde se practicaba la religión tradicional. Tuvimos la oportunidad de asistir, no sé si todos tuvieron la oportunidad de asistir al catecismo, hacer la primera comunión, no todos, una parte, eso ya queda, pero bueno, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de hacer la primera comunión, o tal vez no necesariamente la primera comunión, o aquellas personas que estuvieron en un colegio, digámoslo así, donde les enseñaban religión, por llamarlo así. Yo creo que nos enseñaron cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, ¿no es cierto? Yo creo que todos saben, desde pequeñitos, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Yo creo que eso hasta a la persona que no va a la iglesia, al que no cree en Dios, sabe este mandamiento. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y es algo que el día de hoy vamos a analizar un poquito respecto a esto. ¿Qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas? Me gustó, que primero, la palabra, ¿no? Que primero debe estar Dios. O sea, el Señor en nuestra vida debe ser el ¿qué? El número uno, ¿no? ¿Y cuántos números uno hay? Uno. Siempre, obviamente, simplemente hay uno solo. O sea, no hay dos números uno. Es más, cuando hay una competencia, ¿no es cierto? El que más se lleva la ovación, ¿quién es? ¿El número uno o el número dos? El número dos tal vez hasta ese premio hasta el tercer puesto, ¿no es cierto? ¿Ya lo he escuchado? Pero el que más sobresalta de esto es el número uno, ¿no es cierto? Así que el día de hoy pues es un tema que vamos a hablar justamente de lo que estamos hablando. Es el número uno. El número uno. El número uno en nuestra vida debe ser Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque como les digo, nosotros como conocimiento lo tenemos, pero ¿qué significa esto de que el Señor sea el número uno? Que vamos a la prédica del día de hoy, los que tienen anotaciones pues pueden poner la prédica de hoy, se llama el número uno. Y quiero empezar, como siempre, lo típico, eso sí es repetitivo, haciendo las preguntas a cada uno de ustedes. Aquí tenemos la pregunta en la pantalla. Dice, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Todo. Muy bien, ya dieron una respuesta. ¿Alguien más?
Mi Padre, Padre, mi Salvador, ok, mi Señor, Señor, mi amigo, correcto, ¿cierto? mi novio. Novio, bien, bien. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? Mi todo, eso me gustó, ¿no? Mi todo. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, ¿qué palabra queda excluida en este concepto? Todo. Ninguna, todo es todo. Pero yo quiero que reflexionemos el día de hoy, ¿no? y nos hagamos una pregunta seguida de esto. ¿En verdad está siendo el Señor mi todo? ¿En verdad? Anótate y respóndete tú mismo en tu interior. ¿En verdad Dios está siendo tu todo? Yo te haría otra pregunta también, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es el primero en verdad? ¿O es el tercero en ocupaciones de tus cosas? ¿Es el 20º? ¿No? Por ahí inclusive alguien me mostraba en los mensajes el día de hoy, inclusive yo tuve la oportunidad de comentarles a ustedes que en mi trabajo una persona superior a mí, obviamente todos estamos sujetos a autoridades y eso hay que honrar, pero esta persona a mí me decía, yo quiero que te lleves algo y me dijo a mí, yo respeto tus convicciones, yo respeto lo que tú crees, pero dijo, déjame darte un consejo, me dijo, como alguien que ya ha pasado mucho más años, porque él obviamente ya es mayor, ¿no? Me dijo, tú estás todavía joven, tal vez todavía no tienes mucha perspectiva después a futuro, ¿no? Muchas cosas, ¿no?, que me dijo en esa conversación, pero me dijo, yo quiero darte un consejo, dijo, tienes que entender que en la vida de un ser humano es el trabajo. De ahí viene todo. Dijo, no te estoy diciendo que Dios no sea importante. Dijo, Dios necesitamos el área espiritual. Pero a mí me sorprendió la respuesta de esta persona, porque ni siquiera dijo mi esposa, mis hijos, mi familia. Dijo, lo más importante del ser humano es el trabajo. Dijo, yo te doy ese consejo. Entonces yo también le respondí cordialmente como él me dijo. Le dije, le respeto su manera de pensar. Muchísimas gracias. Yo le dije, por su consejo no lo voy a tomar en poco. Pero tal vez discrepamos y con eso no quiere decir que no nos vayamos a llevar bien. Le dije, pues para mí lo más importante es Dios, la familia y el trabajo. ¿Cierto? Porque ¿qué hago yo? Un trabajo puede, digámoslo así, muchas personas han pasado dificultades en el trabajo, muchas veces nos hemos visto, yo qué sé, envueltos en controversias, tal vez muchos de nosotros nos han despedido en algún momento, yo qué sé, no hemos podido conseguir un trabajo, hemos tenido diversos trabajos, no sé si alguien ha trabajado en una sola cosa en toda su vida, que bueno, pero yo creo que muchas veces hemos pasado por diferentes trabajos, ¿no es cierto? Si yo les pregunto de cuántos trabajos has tenido, pues en 2, 3. Entonces, si te das cuenta, un trabajo puede ir y venir, ¿no?, a la final, pero una familia, si yo voy allá, o sea, ¿cuántos esposos puedes tener? O sea, claro, así sí puedo tener algunos esposos, algunas esposas, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no es cierto? O sea, porque eso va a ser más complejo volverlo a recuperar. El trabajo, como quiera, como decían por ahí una vez, no sé si a ustedes les compartí en una anécdota, alguien dijo, el trabajo es como una pelota de hule, de los que se han visto que vuelve a recuperar. A la final, si se me cae, puede volver a subir y lo vuelvo a volver a recuperar. Mientras que la familia, muchas veces, nos vamos un poco más profundo, si no aprovechamos las oportunidades que el Señor nos da en nuestra vida de conocerle a Él, puede resultar como una pelota de cristal, ¿no? Una vez que yo la suelto, el cristal ya no vuelve, ¿no? Porque es cristal. Así que yo tengo ese concepto, tal vez muchas personas piensen lo contrario, ¿no? Pero dicen, no, para esta persona el trabajo era lo más importante. Y como le dije yo le respeto, pero no comparto. A la final, cada uno tiene su manera de pensar. Pero vamos más allá, ¿no? ¿Qué es más importante, la familia o Dios? Y ahí viene muchas veces la controversia, como les decía, en la mañana me mostraban un mensaje que una persona le decía, ¿cómo vas a decir lo más importante? Para esta persona, lo más importante es su familia. Y no está mal, ¿no? Ojo, yo quiero decir, o sea, la familia es muy importante, súper importante. Pero esta persona le decía, más importante inclusive que Dios debe ser tu familia, porque ellos son los que van a estar a tu lado. Yo decía, no es que seamos fanáticos religiosos ni nada, pero lo más importante es Dios, ¿no? Porque es Él quien me podrá a mí proporcionar la familia que yo necesito, la esposa que yo necesito, ¿cierto? El complemento verdadero. Porque con Dios podremos tener también la familia que necesitamos, ¿sí? Entonces, si no tengo a Dios, yo puedo tener una familia que muchas veces en la actualidad al éxito se lo conoce por tener dinero.
¿cierto? Lastimosamente. Al éxito se lo mide por la capacidad de poseer dinero. Si tú tienes mucho dinero, te ven como una persona exitosa. Si a ti te ven como alguien famoso que sobresales en los medios de comunicación y te conoce todo el mundo, te ven como alguien exitoso. Pero ¿qué es verdaderamente el éxito? ¿Cierto? Eso hay que ponerse a pensar. ¿Han entendido ustedes ese concepto? ¿Qué es ser exitoso? Por supuesto, el Señor quiere prosperarnos y tampoco hay que malentender las cosas. No es como decir, yo soy pobrecito, no tengo dónde vivir, pero tengo mi familia, como alguien sabe decir por ahí, ¿no? Que sea debajo del puente en vez de ir a vivir. Cuando la motivación es la correcta y tú lo dices con un corazón convencido de que el Señor está contigo, sería bueno que te vayas a vivir debajo de un puente y eso no pasa nada. Pero tú crees que Dios, siendo el padre el dueño del oro y de la plata, te va a dejar vivir siendo tu hijo debajo de un puente. Él quiere lo mejor para ti. Pero por sobre todas las cosas, más que lo material, ¿no es cierto? Él lo que le interesa, recuerden, es tu alma. Porque ¿de qué me sirve ganar el mundo? Y ojo, que no estoy diciendo yo lo que opino. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? En otras palabras, ¿de qué le sirve tener riquezas materiales? En otras palabras, ¿de qué le sirve al Señor, al ser humano tener fama, ¿no es cierto? Ser conocido en todo el mundo si pierde su alma, ¿no es cierto? ¿De qué le sirve conquistar a todo el mundo si pierde su alma al final? Recuerden que esta vida es pasajera y lo que el Señor quiere es que Él sea el número uno en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea salva. Eso es lo más importante del ser humano. Y aún como cristiano, ese debería ser el objetivo más importante de tu vida, de que tu salvación esté segura en las manos de Dios. Con eso no quiero hacer a un lado, ojo, porque muchas veces se malinterpreta, lastimosamente. ¿No? Cuando se dice, no, es que Dios debe ser el número uno en mi vida, y nos dicen, es que eres fanático, es que ya no te interesa la familia, es que ya no quieres pasar con nadie. No es así, no es así. No se dan cuenta que no es de esa forma. Simplemente lo que quiero es que mi alma esté segura, porque yo les hago una pregunta, ¿qué pasaría si de aquí en 2 minutos ocurre un terremoto, el más catastrófico aquí en la ciudad de Quito, y esto se cae abajo? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Es una pregunta rápida. ¿Estás convencido de que te vas a ir al cielo? Todavía dudas, no, es que justo ayer hice algo medio, creo que no sé, ¿estás convencido? Y para que estés convencido de eso, el Señor tiene que ser el número uno en tu vida. Él debe ser lo primordial. Entonces no te olvides, Dios, la familia, el trabajo. Y puedo numerar así, bueno, muchos así no, yo opino de diferente forma. Pero el Señor me ha enseñado, ¿no? O sea, Dios, la familia, el trabajo. Muchos de los que están ya en un ministerio también sería el ministerio. Amigos, por supuesto que es importante también dar tiempo a los amigos, a las relaciones sociales. Pero lo más importante debe ser Él, ¿no? Es más, por eso se dio se puede decir, este mandamiento, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y en qué deriva el que el Señor sea nuestro número uno en nuestra vida? En la adoración, ¿cierto? Lo llevamos entendiendo. Entonces, la adoración será pura o baja según el lugar en el que el adorador tenga a Dios. ¿En qué lugar? Justamente le repetimos la pregunta. ¿En qué lugar le tienes tú a Dios en este momento? ¿Como el número uno? No, más importantes otras cosas. Por ahí alguien me decía que esto no es bíblico, ¿no? Lo que les voy a decir, yo siempre aclaro. Pero alguien decía, lo que ocupa más tiempo en tu día, eso es tu número uno. Ponte a pensar, ¿qué es lo que ocupa más tiempo? Muchos van a decir, chuta, es que el trabajo. Entonces, cuidado, porque el trabajo puede estar ocupando el lugar de Dios. Ahora, si tú en tu trabajo, si tú estás consciente de lo que estás haciendo, cada vez que presentas alguna tarea, alguna actividad, algún reporte en tu trabajo, y tú haces ese trabajo, ¿no es cierto?, pensando en que ese trabajo lo haces para Dios, le estás dando el primer lugar a Dios porque estás pensando en Él, ¿no es cierto? Entonces no va a robar el tiempo de tu trabajo lo que el Señor ocupa en tu corazón. Todo lo que hagas lo debes hacer como para el Señor, todo lo que estés haciendo, estar pensando siempre en Él. Si te presentan en tu trabajo la oportunidad de hacer un negocio chueco, por decirte así, y dices, ¿sabes qué? Salió un contrato de 60,000 y $100,000, pero échate una femita por acá para que pongámosle solo por 80, ¿no? Así los 20 nos repartimos. ¡Qué bendición! Entonces, ojo, ¿le estás dando el primer lugar al Señor o a tu trabajo? Muchas veces como que ahí debes aprovechar, o sea, hacer
aplicar tus valores morales, tus valores éticos, ¿no es cierto? La honradez. Entonces, todo esto se deriva en qué lugar ocupa el Señor en tu corazón, ¿no es cierto? Si tienes en la universidad, en el colegio, la oportunidad de copiar ahí la pollita, ¿no? ¿Se acuerdan del video que vimos de no todos los burros son tan burros? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No es cierto? No todos los burros son tan burros. Ahí salía la puse cuando le presentan que copien, ¿no? Es como que le estás dando la prioridad al Señor en tu universidad. Es como que si tú haces las cosas correctas, por supuesto que el Señor está ocupando el primer lugar. Entonces, no, porque estás pensando en Él en ese momento. Entonces, por lo tanto, no es que se está robando todo. Pero si tú no piensas, ya, no le das ni siquiera cuando te levantas, te acuerdas al final del día. Ah, Señor, gracias, como saben decir por ahí, ¿no? Haces la oración, no sé, del topollillo, ¿no? Señor, gracias por este día, gracias por haberme dado la salud. Y ya con las justas alcanzas, ¿no? A agradecer. Si eso haces, o sea, ¿quién está ocupando el primer lugar en tu vida? Así que la adoración será pura o baja según el lugar en el que se encuentre, el que el adorador tenga a Dios, ¿no es cierto? Es más, a mí me encanta algo que este pastor decía, ¿no? Decía, muchos cristianos están adorando, tienen un concepto de Dios que no es el Dios creador de los cielos y de la tierra, es otro Dios, pero no es el Dios. Porque si se dieran cuenta realmente cuál es la naturaleza del Dios que creó los cielos, la tierra, el Dios que abrió el mar rojo, ¿cierto? El Dios que hizo hablar a la burra de Balaam. Si nosotros entendemos que es ese Dios, nuestra adoración, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar sería muy diferente a la que tenemos, ¿sí? Sería muy, muy diferente. Por eso, tal vez, no sé si te das cuenta qué tipo de Dios es el que estás tú siguiendo. Tú vas a decir que como que, a ver, de verdad no entiendo, hay algunos dioses. Tu manera de comportarte, tu manera de actuar, hace que tú estés guiado por otro tipo en donde piensas que estás siguiendo a Dios, pero no es el Dios que realmente estamos hablando. Porque si tú entendieras la naturaleza de Dios, la pureza de Dios, de cómo es el Señor, lo que decimos, el Señor ocuparía el primer lugar en tu vida. O sea, llueve, truena, relampaguea, pero no ocupa el primer lugar. Por más que digamos sí, no sepamos la Biblia al revés y al derecho, lo que sea, no ocupa, es que es así. Pongámonos, vamos a decir, la mano en el corazón el día de hoy, y yo me pongo primerito, porque debe ser así. Muchas veces el Señor no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, no lo hace, aunque no sabemos. ¿Por qué? Porque no le damos la adoración que Él se merece. No ocupa el lugar que Él se merece, ¿no es cierto? No sé si estoy hablando mal, ¿no? ¿Y cuál es la verdadera adoración? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuándo el Señor es el número uno en tu vida? ¿Cuándo te das cuenta que el Señor es el número en tu vida? Cuando nosotros obedecemos. ¿Obedecemos qué? Su palabra, sus mandamientos. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Sí? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? Porque muchas veces sí, pero ¿cuál será? O sea, ¿qué dice en la Biblia? Entonces, leamos la palabra de Dios para ver qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él no le gusta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿estamos haciendo eso? Obediencia. Y el número uno, como decíamos, es único, ¿no? Vamos a ir a Jeremías, los que tienen sus Biblias en sus manos, vamos a abrir la palabra de Dios el día de hoy. Los que no, pues pueden tomar la Biblia que está ahí en la mesa. Y vamos a ir rapidito. Número uno, el número uno. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículo 6 dice, en la versión Dios habla hoy, ¿no? Es este versículo. La versión Dios habla hoy dice, Señor, no hay nadie como tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. Y por eso hemos resaltado esta partecita, le hemos puesto con negrilla. Dice, no hay nadie como tú. ¿Qué significa decir que no hay nadie como Él? O sea, no hay otro. El número uno es único, uno solo. ¿Sí? ¿Qué dice en otras versiones? A ver, ¿alguien me ayuda? En la versión Reina Valera dice, no es
semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Otro. ¿Es el mismo? Bueno, ya, eso no. Entonces, recordemos, dice, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Es uno solo, ¿no es cierto? Uno solo. Y seguimos preguntando, ¿es Dios el número uno para ti? ¿Qué significa ser el número uno para ti? ¿Es la persona con la cual piensas primero cuando te levantas? Cada vez que abres tus ojos, ¿a quién piensas primero? Yo creo que, no sé si ustedes lo hacen, pero yo cada vez que abro mis ojos, obviamente tengo el regalo de encontrar a mi esposa al lado mío, pero lo primero que hago es como que, Señor, gracias. Es más, ¿no? Al verla a ella, yo agradezco al Señor. Digo, Señor, gracias porque estoy con mi esposa. O sea, es espectacular, es una gran bendición. Pero no estoy pensando solo en ella, ¿no? Yo digo, gracias, Señor, por mi día y por encontrar a mi esposa al lado mío. ¿No es cierto? Entonces estoy pensando en él también. Es lo primero que tú piensas cuando abres tus ojos. Es lo último que tú piensas cuando te vas a acostar, a dormir ya. Estás pensando en momentos de tu día en el Señor, aunque sea para pedirle algo, ¿no? Ayúdame, échame una manita. ¿No es cierto? Pero ¿piensas en Él o no? Sí. Sí lo haces, ¿cierto? Entonces, cuando Dios se convierte en tu número uno, es tu prioridad. ¿Qué significa prioridad? Y aquí tenemos la respuesta. ¿Qué es una prioridad? También han tenido la oportunidad en el trabajo, ¿no? Cuando dicen, tengo mucha tarea que hacer. A ver, organicémonos, a decir, ¿no? Vamos a dar paso a las prioridades, ¿no? Lo más importante. Luego sí vamos a ir trabajando de poco en poco. ¿Pero qué es prioridad? O sea, lo que debe ocupar primero, o sea, lo que va a ir primero, vas a poner tu mayor atención, es decir, la prioridad vamos a trabajarla en la mañana, porque en la tarde tal vez ya a veces las fuerzas se nos cansan y todo, ¿no? ¿Qué? A ver, leamos qué dice la prioridad. Anterioridad de algo respecto de otra cosa. En orden y en tiempo. En tiempo o en orden, ¿cierto? O sea, tu tiempo también tendrá que ver, lo que tú das en tu tiempo tendrá también que ver con que el Señor sea número uno en tu vida, ¿cierto? Pero el día de hoy, justamente lo que estamos diciendo, ¿cierto? Yo creo que muchos alrededor del mundo el día de hoy están haciendo preparativos para festejar, para honrar a sus madres. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Primeramente, claro, como les digo, nosotros también queremos honrar a nuestras madres, lo hacemos, pero lo primerito que hacemos es honrarle al Señor, ¿cierto? Es primero en el tiempo y luego también, si el Señor nos da la oportunidad, pues hemos de compartir en casa un almuerzo, una comida. Por supuesto, eso es súper importante. Pero primero estamos poniéndole al Señor como prioridad, por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Como les decía en la mañana, ¿no? Muchas veces la carne quiere estar en otra parte, muchas veces tal vez como que no, Señor, mejor me quedo el día de hoy en cama y es domingo, ¿no? Y está un poquito, es rico quedarse en la camita, ¿no? Pero si lo hacemos es porque el Señor es nuestra prioridad, por eso estamos aquí, ¿cierto? También se conoce como prioridad a la cosa que debe ser considerada o hecha antes de otra. O sea, siempre primero el Señor, luego lo que venga. No que lo demás no sea importante, ¿no es cierto? Pero primero debe ser el Señor. También se considera como prioridad aquel o aquello que tiene prioridad, se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esta posición, ¿cierto? De lo que el Señor debe ocupar en nuestras vidas, ¿cierto? Y aquí son palabras del Maestro, ¿no? Acercándose en la palabra de Dios en Marcos 12:28 dice lo siguiente. Si es que pueden ir allá, correcto, si no, pues leemos nomás acá, ¿no? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No le preguntan a Jesús, ¿no? En este pasaje. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y vamos a leer aquí. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sí? Pues nos damos cuenta que
algún momento a Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento. O en otras palabras le dijeron, Señor, ¿en qué puedes tú resumir los mandamientos de la ley? ¿En qué resumirías en las palabras tú, Señor, si te preguntaran cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le respondió, ¿no? Es que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si nos damos cuenta, como una vez escuché por ahí, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de este párrafo, de este versículo? O sea, ¿cuál es la palabra que se repite en cada instante? Todo. Todo. Y como dijo, ¿no? al inicio, todo. O sea, ¿qué debe ser Dios? Todo. Pues no sé si se dan cuenta, ¿no? Meditemos un poquito. ¿Sí? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aquí involucra todo nuestro ser, ¿no? Alma, mente, corazón, fuerzas inclusive, ¿cierto? Se han puesto a preguntar por qué, como les decía alguien por ahí, ¿no? Los chicos de la escuela de vida, ¿no? ¿Por qué nos desgastamos muchas veces? ¿Por qué no será que después de tener el servicio nos quedamos un poco más para seguir aprendiendo de las cosas del Señor? Y no crean que no cansa, ¿no? Porque muchas veces uno cuando está en clase, donde les cansa, todos hemos pasado por la escuela, por el colegio, ¿no? La universidad, ¿no es cierto? En algún momento, la escuela, el colegio. Y muchas veces de clase se sale cansado, ¿no? Porque, claro, es bastante información, ¿no? Pero ¿por qué nos desgastamos nosotros? ¿Por qué también damos todas nuestras fuerzas? Porque queremos aprender más del Señor, ¿cierto? Por eso estamos ahí muchas veces con los chicos. Es más, ¿no? Nosotros oramos antes de iniciar el servicio. Estamos desde las 8, muchas veces desde las 7:30, ¿no es cierto? Estamos aquí y dices, ¿por qué madrugas tanto? ¿Por qué desgastas tus fuerzas? Porque debe ser todo el Señor en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces el común denominador de este versículo es todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Sí? Dios lo quiere a sí mismo todo de nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué el Señor querrá todo de nosotros? Porque es egoísta, solo nos quiere para Él. Porque lo ha dado todo. Es más, ¿no? Ustedes piensan, pongamos, yo sigo meditando en este tipo de preguntas, ¿no? ¿Será que quiere todo de nosotros? O sea, ¿será que no nos quiere compartir con la... O sea, si le dice, hey, Señor, tengo familia, tengo esposa. ¿O será que Él nos quiere solo para Él? Es egoísta. Yo me hace una pregunta, sí, ahora a veces preguntamos. Qué egoísta, que ese Señor quiere todo, o sea, mi mente, mi corazón, y todo. ¿Y lo demás dónde queda? ¿Será que es así? ¿Tú qué crees? No. Él ofreció todo, ¿no es cierto? Y aquí dice la palabra de Dios, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo, ¿no es cierto? Entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué tenaz, ¿no? Él ofreció todo por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a responder con esa misma fuerza, ¿no es cierto? Lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, y Él lo entregó todo. Salvó nuestras almas, lo que más importante con eso. Este mundo es pasajero, ¿sí? ¿Cuántos años vive en promedio una persona? Unos 60, unos 70 años aproximadamente. Otros tienen la bendición de vivir un poco más, 80. ¿O cuál será el promedio en Ecuador? Bueno, eso no sé, 75, 80 años. Pero y después de eso, ¿qué va a pasar? Imagínate que el Señor compró tu eternidad para poder pasar y disfrutar en el paraíso como Él lo hizo al inicio, ¿cierto? Pasar toda la eternidad junto a Él, ¿cierto? Estando en el paraíso. ¿Y en el paraíso qué será? ¿Vivir bonito o feo? Es el paraíso. Vamos a decir, el paraíso es algo hermoso, algo bonito, ¿cierto? Y si Él ya lo entregó todo, ¿cómo nosotros no darle todo, ¿cierto? Es más, ¿no te has dado cuenta de que más bien a nosotros nos conviene estar con Dios? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. O sea, él creó el universo, Él es el dueño del oro y de la plata. Él ofreció su vida por amor a ti. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo, ¿cierto? ¿Te hará falta algo si lo tienes al Señor? No hará falta nada, ¿no es cierto? Así que hasta, como saben decir ahí, hasta si somos inteligentes, nos conviene estar junto al Señor. El que es inteligente más bien. Por eso dice, ¿no han leído Proverbios 1:9, 1:10? Irán a leer, encontrarán. ¿Qué dice en este proverbio? A ver los que saben. ¿Qué dice Proverbios 1:9 y 10? ¿No se saben? Vayan a leer.
dice Juan, ya estás ahí. O sea, no sé si es este, ¿Qué? porque adornado de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En Proverbios. Sí. Y el 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consistes. ¿Es ese? ¿De la sabiduría? Claro. De la sabiduría. Es el 1:7. 200. Dice, el principio de La sabiduría es el temor. de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de... El Señor. Entonces, ¿quieres ser sabio? Las palabras inteligentes. Sigue al Señor en las palabras. O sea, es el temor del Señor. Así que hasta la persona que entiende esto debería decir, o sea, me conviene estar más bien con el Señor, ¿no es cierto? Con Él lo voy a tener todo. Amén. Amén. Y Él quiere ser el número uno ¿en dónde? Aquí como dice, ¿no? En tus pensamientos, en tu corazón, en tu tiempo, en tus finanzas. ¿No es cierto? Y todo esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto? En la palabra de Dios, si queremos algún respaldo. Él quiere ser primero en todo, vamos a ver, ¿no es cierto? En tu corazón. Vamos a ir a Deuteronomio 6:5. ¿Qué dice? 6:5. ¿Ah? ¿Qué dice? Y amarás a Jehová, Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con y todas todas tus fuerzas. tus fuerzas. Él quiere ser número uno en tu corazón, ¿no es cierto? Tenemos aquí el respaldo bíblico. En tus pensamientos. Vamos a ir a Salmos 16:8. Dice: todo el tiempo pienso en ti, Amén. Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Como, si leemos esta pequeña parte del versículo, hasta es como una especie de un verso romántico, ¿no es cierto? O sea, ustedes han escuchado de que los cantantes escriben canciones y a veces se dedican a las enamoradas, a las mujeres. Dicen, todo el tiempo estoy pensando en ti. Es como algo romántico, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí el salmista está hablando obviamente de Dios, ¿no? Dice, todo el tiempo estoy pensando en ti. Y muchas veces nosotros creemos que los cantantes dicen, ¿de dónde sacarán esas frases tan bonitas? ¿No? La Biblia, los Salmos, es un libro de poesía, uno de los mejores que se ha escrito durante toda la historia, ¿no? Un libro de poesía. En todo el tiempo estoy pensando en ti. ¿Eso no es algo romántico? Sí. Sí, es algo muy romántico. Todo el tiempo ando pensando en ti. Cuando sales de mi cabeza. Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea es la versión, ¿no? Por si acaso. Sí, me asusté y pensé que sea No, sí. Si no, ya lo veo al Juan y dice, ¿de dónde sacarían? Dices. En la Reina Valera de los 60 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Muy bien, excelente. Entonces vamos, en tu corazón, en tus pensamientos, otro versículo que respalda en tus pensamientos, dice, Dios le dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo, ¿no? En Colosenses 3, 1 al 2. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Tienes lo que manda aquí, no? Las escrituras. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en las cosas del cielo? ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos pensando en las cosas? Estamos pensando en la palabra de Dios. ¿Qué más? Estamos pensando en la eternidad, o sea, no solo en el ahora, sino lo que va a pasar si es que nosotros obedecemos ahora. ¿Cómo más? Muy bien, gracias. ¿Cuándo- ¿Cómo más? Cuando actuamos como Dios actúa con nosotros. Cuando Dios actúa. ¿Alguien más que me dé alguna respuesta? Necesito escuchar algo que tal vez sí lo tiene presente. Yo creo que cuando compartimos el Evangelio a las demás personas, estamos pensando en la eternidad, porque queremos que la otra persona también tenga esa salvación, ¿no es cierto? Amén. No solo queremos que uno, porque yo he conocido también gente, ¿no? Que tiene ese, como les he decidido, el cristiano, yo he conocido los cristianos 007, ¿no? ¿Por qué 007? Porque es como una gente que nadie sabe que es. Cuando después de mucho, ha sido cristiano. O sea, chuta, porque, o sea, no parece, o sea, como medio.
pero andamos como que, o sea, como que no se enteren más bien. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, hablamos de las buenas nuevas. Estamos también pensando en las cosas del cielo, ¿no es cierto? Estamos, en otras palabras, intentando ganar gente para el Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, en tus pensamientos, en tu tiempo, yo creo que esta parte también sí es bien compleja, porque el tiempo sí compite, ¿no? Con Dios, al igual que el dinero. ¿Sí? Salmos 37, 7, 8 dice: quédate quieto en la presencia del Señor. En la Nueva Traducción Viviente está, ¿no? Y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes ni te preocupes, que eso únicamente causa daño. También tiene que ser el Señor el que controla tu tiempo, ¿no? Muchas veces necesitamos tener paciencia en Él. ¿Sí? Cuando nos dedicamos a la oración, ¿a ustedes les ha pasado que ustedes han orado y al siguiente minuto el Señor les ha contestado? ¿Les ha pasado? Sí, también. Sí, me ha pasado. Pero es siempre así. Es. O sea, claro, por supuesto que... Y eso es verdad, ¿no? Apenas te levantas de orar, ya está la respuesta ahí. Sí me ha pasado algunas veces, pero no siempre es así, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado también que han tenido que esperar algún tiempo y un buen tiempo para recibir la respuesta que tanto anhelaban? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo han esperado? Aproximadamente. ¿Cuántos? ¿Cuánto esperó Abraham por la promesa? ¿Han esperado 25 años por algo? No, Todavía. No éramos los 3. ¿Cierto? Yo creo que sí hemos esperado bastante tiempo, ¿no? Por algo. Muchas veces ha sido instantáneo, otras veces ha sido con paciencia. Pero nuestro tiempo ha estado invertido en el Señor. Hemos seguido orando, por eso dice: no claudiquen en su oración. Sigan con firmeza, ¿no es cierto? Esperando que el Señor les va a contestar a su tiempo, dice la palabra, ¿no es cierto? Porque su tiempo es bueno, agradable y perfecto. Es la voluntad de Dios. ¿Amén? El Señor responde. Muchas veces el Señor nos hace pasar tiempitos un poco medio como de crisis, como que después viene y eso es para fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Tus finanzas también es algo que siempre hay que tocarlo, porque también es algo que nos sabe dar calambre al ojo. Y cuando el Señor comparó a Dios con algo, yo siempre me he puesto a pensar, y siempre me gusta, siempre les he comunicar eso a todos, ¿no? Digo, ¿por qué será que cuando cuando Jesús hizo la comparación entre los dos amos, no puso como ejemplo a Dios y a la familia, a Dios y al tiempo? Sino que tomó como ejemplo a Dios y al dinero, ¿no? ¿Por qué será, no? Porque el Señor sabía, ¿no?, lo que iba a pasar. Pero en tus finanzas también el Señor tiene que ser el número uno, ¿no? Dice en Proverbios 3, 9, 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cierto? Cuando el Señor controla también tus finanzas, tú podrás tomar decisiones acertadas en cuanto a lo que tienes que hacer en tu área financiera. ¿No es cierto? Nosotros, yo doy gracias al Señor, y por eso yo ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Bueno, y con esto vamos a terminar el día de hoy dando estos ejemplos, porque es bueno, ¿no? Como sabes, la verdad, mi hermano, si nosotros no estamos aquí para hablar de nosotros, porque eso no viene al caso, ¿no? Pero es bueno utilizar este tipo, se puede decir, de testimonios, por decirlo así, ¿no? Porque es importante también comunicar lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Aunque no estamos hablando de nosotros para que digan, pero es importante, porque nosotros lo que hablamos aquí es del Señor Jesús. Pero cuando nosotros ponemos en manos del Señor las finanzas, ¿cierto? Yo doy muchas gracias al Señor, porque en mi matrimonio especialmente somos jovencitos, ¿no? Llevamos 2 años de casados. Muchos van a decir, recién están Yo he comentado eso, ¿no? En el trabajo, y muchos molestan, dicen, recién están en la luna de miel, ya te voy a ver, dicen, es como que pasen unos años para que veas que no es todo color de rosa. Es como que solo escucho. Y como yo les he siempre decido, yo digo, el principal objetivo cuando yo me casé es mostrarle, yo sé que va a ser tal vez complejo, difícil, porque en un matrimonio se tiene altibajos, ¿no? Es como en todo, ¿no? En las estaciones espirituales no siempre te está yendo todo bien, ¿no? Las estaciones aún lo espiritual muchas veces es como
estamos bien, porque por eso existen las estaciones, ¿no? El Señor creó invierno, primavera, otoño, verano. Te has puesto a pensar y dices, Señor, ¿por qué será que creó lo más feo es el invierno, donde todo frío, no se puede hacer nada, te coge la gripe? Y dices, sí, ¿por qué creó esa estación? Porque es necesario, ¿cierto? Para que el cuerpo se adapte. Y es necesario también pasar por tiempos difíciles, muchas veces aún de prueba. Y yo me acuerdo con mi esposa cuando iniciamos nuestro matrimonio, se podría decir así, ¿no? O sea, fue tenaz porque justo ambos empezamos, se podría decirlo así, ¿no? Financieramente no tan bien, ¿no? Porque también mi esposa salió del trabajo un mes antes de casarnos. Y era como que chuta, o sea, justo tocó salir del trabajo. Y yo en la actividad que realizaba no es que estaba todo bien, estaba un poquito también, justo en esas épocas de abril y mayo, respecto a lo de las clases, ¿no? Porque ahora hago 2 actividades, pero respecto a lo de las clases es bajo la temporada, lo de las clases. Las temporadas altas son junio, julio y agosto, ¿no? Entonces era como que chuta, y ahora cómo vamos a hacer siempre, ¿no? Pero el Señor ha sido tan tremendo, que me acuerdo que hasta mi esposa mismo dio el testimonio. Justo cuando pasaron esos meses y ella salió del trabajo, más bien en su cuenta, se supone de que debería reducir, ¿no es cierto? Más bien la cuenta de ella aumentó. Y ella decía, ¿cómo hace el Señor eso? Porque nosotros hemos puesto por primer lugar al Señor en nuestra vida financiera. ¿Sí? Han ocurrido pruebas muchas veces ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que quieren hacer probar nuestra fe. Y bueno, yo siento la necesidad de contarles, inclusive Erika les compartía el anterior domingo. Decía, su semana debe ser a los de la escuela de vida. No sé si tienen la tarea para el día de hoy. O sea, tiene que ocurrir algo espectacular, algo sobrenatural que salga de las cosas. Y yo les quiero compartir algo, ¿no?, que sucedió en esta semana, rápidamente. Hace un mes más o menos yo le contaba a mi esposa, ¿no?, en mi trabajo. Ocurrió, bueno, para no meterme mucho en detalle, ocurrió algo de que, bueno, yo asesoro técnicamente respecto a algunos equipos que hay que armar, bueno, en la parte eléctrica y técnica. Y me acuerdo, estaba yo haciendo contacto con una persona que también tenemos representantes en Guayaquil, en esta empresa, y ella me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos presentar al cliente este material. Y dijo, yo te recomiendo que le pongas de esa medida y que hagas de esa forma porque tenemos que ganar el concurso. Entonces dijo, trata de reducir lo que más puedas, los costos para poder participar con los demás y poder ganar. Entonces me dijo, te recomiendo que hagas esto. Entonces yo obviamente de todo se aprende, ¿no? Pero yo tomé muy rápido, se puede decir, la recomendación de ella. Entonces yo dije, como lo recomendó, yo lo puse, lo hice tal cual. ¿Y qué pasó, no? Que al final se armó este equipo, se lo envió al cliente y lo rechazaron. No, porque está muy pequeño. Entonces, como, híjole. Y no es cualquier cosa, ¿no? Es como que eran como aproximadamente $2,500. Entonces, como que lo rechazaron, entonces lo devolvieron y es como que, ¿y ahora qué hacemos? Obviamente, acá en empresas ya hemos visto, alguien tiene que pagar eso, que es costo de mano de obra, ¿quién va a quedarse con eso que ya se intervino? Y ocurrieron algunas cosas, ¿no? Entonces obviamente dijeron, ¿y ahora quién hace eso? Entonces dijeron, a ver, tú. Entonces ahora tú tienes que ver cómo le pones. Entonces a la final yo decía, Señor, ¿qué pasó? Ahora yo también no es que quise echarla, le digo, tú me recomendas, me dice, sí, pero yo te recomendé, a la final tú tomas la decisión, ¿no? Yo dije, bueno, al final tiene razón. Pero ya llegamos a una conclusión. Era como que, Señor, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, más encima parece que van a descontar. Y justo la empresa, en estos momentos, bueno, no solo la empresa, yo creo que a nivel de país todo está un poco complejo en la parte económica, ¿no? O sea, estamos bien complejos, no se ven. En otras palabras, dice la empresa, no vendemos. O sea, ¿qué pasa, no? Y dijeron, ¿no? Posiblemente vamos a pensar en reducción de personal. Están pensando en eso. Porque dicen, no hay contratos. Y bueno, yo lo que hacía, siempre lo que ya he aprendido en las cosas del Señor, lo que yo dije, y como le decía a mi esposa, lo único que yo hacía y siempre le dije yo, o sea, bueno, ya pasó esto. No sé qué irá a pasar, pero le dije, Señor, yo te agradezco, que también aprendo. Yo no puedo decirte, Señor, yo hago cosas para ti y me pasan estas cosas, no sé si me van a descontar a mí. Y dije, no sé qué irá a pasar. Mi esposa dijo, tranquila, veamos, me gustó, como digo, la actitud que ella tomó en esta parte. Me dijo, tranquilo, veamos qué sucede. Les comento que hasta el día de hoy, bueno, no ha pasado. Es más, o sea,
semana que pasó también le comentaba. Asimismo estuvimos en contacto con otros clientes y la empresa ahorita como anda, baja en venta, necesitábamos vender a como de lugar. Y gracias al Señor, le digo, está tenaz, pues el Señor, en la semana que pasó me adjudicaron a mí, ¿no? un proyecto súper grande, o sea, aproximadamente $55,000, en donde yo ya gané, o sea, este proyecto. Yo me puse en contacto y le voy a hacer ganar a la empresa $55,000. Y eso ya se ha firmado ya los contratos, está todo listo y esto va a ser el aporte mío, son $55,000, entonces es como que, más bien, me acuerdo, y le contaba, le digo mi esposa, y el gerente de ventas me llama y dice, Jorge, porque a mí me conoce como vicepresidente, dice, chuta, dice, aquí salió el proyecto, yo te quiero decir algo, me dijo, el que me dijo, lo más importante es, me dijo, yo, Jorge, lo único que te quiero decir es algo. O sea, primero, dijo, te felicito. Y segundo, yo creo que a vos, a Dios te quiere mucho. Dijo, wow, buen trabajo. Dijo, eso necesito ahorita. Si la empresa, para la empresa no le cae nada mal los $55,000. Wow, espectacular, te felicito. Dijo, el Señor te quiere, es lo único que te puedo decir. Y es como que nada más, dijo, está escuchado. Entonces, miren, o sea, son cosas que el Señor prueba. Como que, wow, yo me mantuve firme. Y ahora la empresa va a recibir son 50 que ya está aplicado en este proyecto. Entonces es como que, wow. O sea, justamente cuando ya firmaban, o sea, porque a mí me tocó hacer los trámites del contrato, yo decía por ahí como una película, decía, tuviste que ser tú, le decía. O sea, esto nada más. Pero cuando nosotros tratamos de siempre ponerle al Señor en su lugar, ¿sí? Entonces el Señor prueba, es como que Señor, ¿qué pasa? Inclusive ya empiezan a hablar como que no, es que vamos a ver si es que sacamos gente de aquí. Y justo cayó esto. Y yo sé que va a ir mejorando tal vez, porque yo lo que le he pedido al Señor en mis oraciones, le he dicho, Señor, en el lugar donde tú me lleves, lo único que yo te pido, ni siquiera tengo que, o sea, con cosas así extraordinarias, ayúdame a ser de bendición. Esa es mi oración. O sea, donde tú me lleves, que sea de bendición, o sea, que aporten algo. Y listo, o sea, es como que el Señor me respondió. Yo le decía, wow, cuando ya la persona que me escribió me dijo, te mando el contrato, vas a firmar y listo. Yo decía, eres tú. O sea, ¿sí? Entonces, son cositas así que debemos de ponerle al Señor en primer lugar y el Señor va a dar testimonio. Y esos son testimonios pequeñitos, no puedo decirlo así. Son muchas cosas, lo que le sucedió a Erika mismo. Ella no pagó ni un centavo en su universidad. Entonces digo, miren, tenemos el respaldo del Señor. El Señor también se ocupa de nuestras finanzas. Entonces, sí. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie.